excusaros hoy, alguna más, pero escuchar la palabra, que es lo más importante. Amén. Que es lo más importante, la palabrica, y el miércoles pues cantaréis o oraréis, pero vamos a escuchar la palabra. Ricardo, te he hecho una solicitud, acéptamela, ¿vale? Que quiero darte un consejito de la parte del Señor. Bueno, pues voy a dejar a Antonio Cordero que presente al hermano Enrique Heredia y le das paso a Antonio. Adelante, venga. Antonio, presenta al hermano y le das paso tú mismo. Buenas noches, paz y bien para todos en el nombre de Jesús. Voy a presentar al siervo del Señor, Enrique Heredia Fajardo, mi amigo. Nos conocemos personalmente, además de por estos medios. Hemos estado juntos en las reuniones de siervos de los que hemos estado y los que están predicando en las cárceles, allá en Málaga, ¿verdad? En Antequera, qué bien. Y voy a presentarlo y saludarle también al siervo Ramón Jiménez y a todos vosotros, al pastor, Alberto, a ti, Ricardico Pisa, siervo del Señor, y a todos los hermanicos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, al tío Pascual y a todos. No puedo hablar mucho porque me han hecho una cirugía en la boca el 31 y tengo toda la boquica hinchada y llena de puntos. Me han puesto 4 implantes y tal. Y bueno, pero vamos a hacerlo y a darle la gloria a Dios. Es un placer presentar al siervo del Señor. Amado Padre Celestial, Señor Jehová de los ejércitos, Santo de Israel, tú sabes que yo necesito una palabra tuya para mi vida, Señor. Porque una palabra tuya, Señor, puede cambiar toda situación de cualquiera de nosotros. Te ruego, Padre, una palabra para mí, una palabra para mi casa, una palabra para tu iglesia, una palabra para cada uno de los oyentes, Dios de la vida, una palabra que llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas y sea una palabra rema en el nombre de Jesús para tu gloria y honra. Gracias por tu siervo Enrique, Señor, úsalo más y más, sigue usándote de él como lo vienes haciendo desde muchos años y aún esta noche y muchos años más, tanto aquí como en la prisión, como en todos los sitios. Úsalo para predicar el Evangelio del Reino de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Mediante el nombre de Jesús, dándote las gracias. Amén, amén y amén. Un cordial saludo para todos, hermanicos. Bendiciones. Adelante, siervo del Señor Enrique Heredia, adelante su hermano, toma el micro, lo que Dios ha puesto en tu corazón, pues suéltalo en el nombre de Jesús, que yo espero recibirlo. Buenas noches, bendiciones a todos mis hermanos en el nombre de Jesús y a mi hermana, un saludo a todos los siervos del Señor que están en este sitio. Para mí es un privilegio con mi casa poder servir en este día al Señor. Estoy contento por escuchar a mi hermano Cordero. Espero que sea breve lo que tiene en la boca, hermano Cordero. Y la verdad que da gusto entrar a un sitio y sentir la gloria de Dios. Yo he podido sentir la gloria de Dios esta noche cuando he entrado a este sitio. Y es que Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está aquí en medio. Yo doy gracias al Señor en este día. Y quiero decirte, hermano. Adelante, que te has caído, te has quedado, quiero decirte, hermano, ahí te has quedado. Amén. Cuando haya que cortar, me corta usted, hermano, porque es que yo no suelo mirar nunca el escritorio, siempre tengo los ojos cerrados. Así que le doy todo el permiso cuando alguien lo escuche, que me ayuden los hermanos si no les molesta. Y bueno, aunque yo tengo puesto también el escritorio, pero si yo no se escucha lo que sea, no hay problema. Lo pongo un hermano, una hermana, y si un hermano lo ve bien, me corta, o una... Bueno, ¿me entienden? Los moderadores que están ahí, ayuden a que toda la palabra de Dios en este día venga y bendiga a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Os quiero dar un saludo a todos los hermanos, como estoy diciendo, de mi compañera, de un servidor. Y bueno, estamos sirviendo al Señor
ya por un tiempo, que de muchas maneras, de muchas formas, cuando jóvenes de una manera, cuando más ancianos de otra. Pero usted sabe algo, el mismo Dios que cuando yo era joven, cuando tenía 18 años, el mismo Dios que tengo ahora cuando tengo 63 años, es el mismo Dios que yo necesito para llevar la palabra del Señor. Y entonces hoy es de las pocas veces que me pasa, ¿no? No sabía qué decir, hermano, y aunque tenía varios sitios donde predicar, pues no decía, Señor, no quiero predicar de donde yo quiera, sino que yo quiero predicar de donde tú quieras. Y yo en este día voy a predicar, hermanos míos, de una cosa muy importante, y es cuando se pierde la esperanza. Qué importante, hermano, es un cristiano que tiene esperanza. Qué importante es una persona que tiene esperanza. La fe es muy importante, hermano, es muy importante. Pero una fe sin esperanza, hermano mío, no permanece. Y por la esperanza y por la fe, el cristiano sigue hacia adelante. Por eso, hermanos míos, cuando nos encontramos más y nos encontramos que no estamos unidos, que estamos esparcidos y que no tenemos, vamos a la iglesia, no nos encontramos en unidad, pues Dios ve los corazones secos. Yo en este día quisiera hablar de la importancia, hermano mío, que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Lo único que puede vivificar nuestra vida es la palabra viva del Espíritu, la del Espíritu Santo. Por eso es tan importante, hermanos y hermanas, que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de buscar la comunión con el Señor, que estemos siempre alerta, observando, a ver cómo Dios nos quiere hablar. Yo me acuerdo, hermanos míos, cuando el Señor quería hablar de mí, le dije, que te voy a hablar, sí, pero antes de hablarte, levántate y vete a tal sitio. Y en tal sitio te voy a hablar. Vemos como el siervo de Dios se levantó y dice que fue a la casa donde el Señor le dijo, del alfarero. Y dice que allí el Señor le mostró una cosa y después le habló. Le mostró una vasija, cómo estaba formando, cómo se estropeó la vasija y cómo de nuevo el alfarero cogió y hizo la vasija de otra manera y la hizo conforme como él quiso, amén. Y entonces el Señor le dijo, viene palabra de Dios a tu vida. ¿Podré yo hacer esto con mi pueblo? Y te digo algo, hermano y hermana, todos los que estamos aquí somos vasijas del Señor, estamos dentro del plan de Dios, somos utensilios del Señor, y mientras que estemos en la tierra, necesitamos, hermanos míos, sentir las manos sobre nuestro barro, sentir las manos del alfarero, hermano. Usted sabe algo, la arcilla, si no tiene agua, no se puede moldear. El hombre, sin el Espíritu, sin la palabra, no puede ser formado. Por eso es tan importante, hermanos míos, que busquemos la comunión del Señor, que busquemos el Espíritu Santo, la comunión con el Señor. En cada culto, poder ser uno, estar unánime y poder escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Yo tengo unos versículos que quiero compartir en este día, hermanos, y dice así la bendita palabra del Dios Todopoderoso. Está en Ezequiel capítulo 7, no mejor dicho, capítulo 37, versículo 1. Así dice la bendita palabra del Dios que todo lo puede. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor. Y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza.
sobre todo esos huesos, y dile huesos secos, oíd palabra de Jehová. Amén. Como vemos, hermanos míos, el Señor, la mano de Dios vino sobre este hombre, y dice que vino y lo llevó en el espíritu, le mostró en el espíritu, le mostró un valle todo lleno de huesos secos. Le mostró, hermanos míos, cómo estaban muy secos. Le mostró cómo estaban esparcidos, divididos, sin vida. Le mostró una gran desolación, hermano. Y, hermano, después de eso, cuando le mostró lo que había, le dijo el Señor a su siervo: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? Y él le tuvo que decir una y otra vez: Señor, pero eso solamente lo sabes tú. ¿Pueden vivir estos huesos? Le estaba mostrando cómo se encontraba, hermano mío, Israel. Le estaba mostrando cómo estaban sin esperanza. Le estaba mostrando cómo estaba su pueblo esparcido en Babilonia por la desobediencia, por no obedecer la palabra. Estaban allí como prisioneros y, hermano, había muy poca esperanza, sin esperanza. Pero, hermano, el Señor le dijo a aquel hombre: ¿vivirán estos huesos? Si solamente tú lo sabes, Señor. Y se pues profetiza. Qué bueno es, hermanos míos, cuando nosotros, aunque nos muestre el Señor que hay poca vida, poca esperanza, en que veamos muchas divisiones, qué bueno es cuando nosotros no nos guiamos por lo que vemos, sino por lo que Dios dice, y nos guiamos por el Espíritu Santo y empezamos a decir lo que el Señor quiere que digamos. Dice que el Señor le dijo todo lo que tenía que decir. Y el Señor le iba repitiendo las cosas y como profeta, tal como el Señor le había dicho, así empezó a decir a los huesos secos que se juntaran. Empezó a decir la palabra tal como el Señor le decía. Y usted sabe qué pasó. Al instante escuchó un ruido muy fuerte. Escuchó un ruido muy fuerte y dio como un estruendo muy grande. Empezaron aquellos huesos a unirse. Conforme él iba diciendo huesos unirse, tendones, vengan los tendones, vengan. Dice que vio cómo se formó todo aquel cuerpo, todos aquellos huesos se unieron, y dice que escuchó un gran ruido. Qué bueno es, hermanos míos, cuando nosotros empezamos a predicar y empezamos a dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Qué fuerte es cuando Dios hace las cosas. Cuando Dios hace las cosas, es el Dios de lo imposible. Cuando Dios hace las cosas, es el Dios que todo lo puede. Es el Dios que puede hacer que una vara en su presencia dé fruto, que dé renuevo. Hermano, para Dios no es nada imposible. Pero es necesario que nosotros profeticemos, que nosotros prediquemos, que nosotros de lo que Dios nos ponga en nuestro corazón, aunque veamos las circunstancias muy malas, tenemos que predicar palabra de Dios. Y es que, hermanos míos, todavía hay esperanza, todavía hay solución, hermanos. Tenemos que tener esperanza, tenemos que tener fe, tenemos que tener amor. Sabemos que el amor es lo más grande del mundo. Por eso, hermanos míos, era tanto el amor que Dios tenía, que envió a su Hijo para que nosotros recibiéramos la vida, recibiéramos la enseñanza, la verdad, y nos enseñara su camino, para que no nos perdamos. Por eso es tan importante en este tiempo, hermanos míos, que seamos, hermanos míos, esos voceros y esas voceras, que digamos: así dice la palabra del Señor, así dice la palabra. Perdón, así dice la palabra del Señor, sí.
Así dice la palabra del Señor. Cuando nosotros, hermano, empezamos a decir, así dice la palabra del Señor, hermano, hay milagro. Estamos dando vida. Dice que el que crea en Él, como dice la Escritura. Un día estaba yo en un sitio, estaba con mi compañera, y bueno, estaba en una iglesia, y me mostró el Señor, estaba yo allí, estaba predicando, y el Señor estaba predicando y me estaba mostrando un cuadro. El cuadro estaba allí. Yo conocía ese cuadro de una iglesia de mucho antes, y bueno, como era una iglesia pequeña, por los hermanos cuando hicieron esa iglesia, pues le dieron bancos, le dieron cuadros, y bueno, estaba allí ese cuadro. Entonces ese cuadro era de la iglesia grande, que como lo habían reformado, pues estaba en aquella iglesia pequeñita. Y aquel día yo fui a predicar con mi mujer. Y bueno, estaba predicando yo allí, y aquel cuadro tendría ya más de 20 años, que yo supiera, tenía más de 20 años ya. Y cuando miro el cuadro, me dice, mira lo que dice el cuadro. Y yo veo que el cuadro tenía una falta de ortografía. No decía lo que decía la palabra. Y me dice el Señor, así hay muchas cosas que la gente no las ve. Y es que el cuadro decía, todo el que cree en mí, por su interior correrán ríos de agua de vida. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Lo que dice la palabra del Señor, todo el que crea en mí, como dice la palabra. Hermano, como dice la palabra. Es la palabra de Dios la que hace en nuestras vidas germinar la fe. Es la palabra de Dios la que nos viene haciendo prosperar. Es la palabra de Dios que no vuelve vacía, la que hace que haga aquellas cosas que Dios quiere. Y es que un buen consejo, una buena palabra a su tiempo, qué buena es. Por eso Dios dice, bienaventurado el hombre y la mujer que escucha el buen consejo. Dice que será el hombre que escucha el buen consejo y la mujer que escucha el buen consejo. El hombre que no se detiene en los chismes, en los cuentos, en las criticaciones, sino que vive día y noche meditando, leyendo, estudiando, meditando, esforzándose en escuchar la palabra de Dios y en meditar y estudiar la palabra. Dice que será como un árbol junto al río, que dará su fruto a su tiempo. En todo lo que hace, prosperará. Y hermano, aquí nos está diciendo el Señor que aquel hombre que escucha el consejo de Dios, que escucha la palabra de Dios, Dios lo hace prosperar. Dios le bendice, Dios le hace permanecer, Dios le hace que dé fruto y en su tiempo. Por eso es tan importante, hermano y hermana, que no dejemos de congregarnos. Dios tiene muchas maneras de hablar y de muchas formas. Dice que Dios habla de muchas maneras, de muchas formas. En este tiempo dice que también por los profetas. Pero hermano, Dios no puede hablar, hermano, por un niño. Dios no puede hablar por cualquier cosa. Dios le habló allí a Jeremías, pero Jeremías, cuando Dios le mostró aquella vasija y como trabajaba el alfarero, se tuvo que levantar y tuvo que salir de la comodidad, tuvo que salir de su casa. Hermano, hay veces que tenemos que salir de nuestra comodidad, tenemos que salir de nuestro entorno, y si Dios nos guía a donde nos guíe, tenemos que coger, y Dios dice que nos va a guiar a toda la verdad, y el que nos guía es el Espíritu Santo. Hermano, fue el Espíritu el que llevó a Ezequiel allí a aquel monte, y dice que aquel Señor le mostró aquel monte, y allí en el valle vio los huesos secos.
Y después cuando profetizó vio como los huesos se unieron y dice que después vio también como se profetiza que venga el Espíritu Santo sobre ellos. Y hermano, es que un hombre sin el Espíritu, hermano, no es nada. Vemos últimamente en los cultos, hermanos míos, que hay palabras, sí, pero dice la palabra sin el Espíritu, dice que no es eficaz. La palabra sin el Espíritu no dice que no tiene poder, hermano. Estamos viendo mucha elocuencia, estamos viendo mucha sabiduría, pero lo que hace falta en este tiempo es profeta. Hace falta hombres que dejen que la lengua sea dirigida por el Espíritu Santo, hombres de Dios que escuchen el eco de Dios y repitan lo que Dios dice. Y no es como nosotros queremos, hermanos míos, no es de la forma que nosotros queremos, es de la forma que Dios quiere. Cuando Dios me dijo aquello y vio aquel cuadro y me mostró aquel cuadro, estaba diciendo, no es como dice la palabra solamente. La palabra, sí, dice que correrán ríos de agua de vida, pero sobre los que creen como dice la palabra. Tenemos que escuchar la palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que cada día, hermanos míos, crecer en el consejo de Dios. Olvidarnos de las palabras de los hombres y fiarnos de Dios de todo corazón, porque Dios dice que Dios al que confía y al que cree, todo lo puede. Tenemos que creer, tenemos que confiar en el Señor. Hay veces que no tenemos fe, no tenemos esperanza, pero Dios quiere que en este tiempo tengamos esperanza. Yo me acuerdo, hermanos míos, cómo Dios en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo y como en este tiempo, puede hacer cosas. Pero puede hacer cosas cuando tenemos esperanza, puede hacer cosas cuando tenemos ánimo, tenemos fe. Y es que si la esperanza, hermanos míos, es como el cuerpo que no tiene vida, es como el cuerpo que no tiene vigor. Por eso, hermano mío, es tan importante que nosotros vayamos a sitios donde venga palabra de Dios a nuestras vidas. No podemos quedarnos en la casa, no podemos estar siempre ahí entre nuestras cuatro paredes. Tenemos que esforzarnos, hermanos míos, para buscar el lugar donde dice la palabra del Señor que Dios está buscando verdaderos adoradores, donde haya verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, estamos viviendo un tiempo donde Dios dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, Dios está en medio. Pero hermanos míos, es donde hay gente, 1, 2, 3, pero están en su nombre. Él dice que ahí está, el reino de Dios está ahí en medio, que Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Cuando tú entras a un culto y escuchas la alabanza y estás sintiendo la gloria de Dios, es que Dios está en medio. Cuando tú la palabra viene golpeándote y después de golpearte y después viene también consolándote y después viene la palabra de Dios advirtiéndote y viene diciendo por donde tienes que caminar, tenemos que escuchar la profecía. Tenemos, hermanos míos, que escuchar la palabra y creerla. Cuando creemos la palabra, es cuando tenemos esperanza. Es cuando tenemos, hermanos míos, vigor. Es cuando tenemos fe para seguir hacia adelante. Por eso, hermanos míos, Dios le dijo a Ezequiel, ¿sabes que ese valle de huesos secos es Israel? Es Israel. Está sin esperanza, hermanos. Tenemos, hermanos míos, que coger y buscar el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar las cosas justas de Dios. Y dice la palabra del Señor que todo lo que necesitemos nos vendrá por añadidura, hermano. Que busquemos primeramente el reino de Dios. Y yo te digo en esta noche, hermano y hermana, Dios está contigo.
Dios ha empezado una obra contigo. Como barro Dios nos está forjando. Pero hermano, la palabra de Dios es la que nos está moldeando. La palabra de Dios es la que va a hacer que seamos conforme su voluntad. Por eso es tan importante que hagamos las cosas como dice su palabra, hermano. No que sepamos muchas palabras, sí, pero no es como diga yo o como diga usted, perdóname usted. Es como diga Dios, hermano. Por eso el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Dice, buscar a Dios mientras que pueda ser allá. Y dice su palabra, dice, pues mis caminos no son vuestros caminos. Y hermano, y es que Dios tiene buenos pensamientos para ti. Dios tiene buenos pensamientos para mí. Dios te dice en este día, todavía hay esperanza. Todavía hay consolación. Tenemos que acercarnos a Dios confiadamente para oír palabra de Dios. Dios pondrá el vocero, Dios pondrá hombres de Dios que no se guíen por la apariencia, Dios pondrá hombres que prediquen en el desierto de la sequedad, donde no haya agua, Dios viene predicando, hermano, porque Dios Todopoderoso es el Dios del desierto, es el Dios del lago, es el Dios del Mar Rojo, hermano. Quiero decirte en este día que Dios abrirá camino donde no hay, en que sea en medio de las tempestades, aunque sea en medio de las tempestades, cuando se levanten, Dios hará camino donde piensas que no hay. Por eso, hermano y hermano, dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Yo quiero decirte en esta día que Dios está cerca de ti. Que el Señor dice, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Hermanos, vienen tiempos malos, pero para la iglesia vienen tiempos de gloria. Viene, hermano, el tiempo donde dice la tierra va a ser llena de su gloria. Hermano, acuérdate de lo de antes, sí, pues Dios dice que tiene cosas mejores todavía. Dios dice que en los postreros tiempos serán mejores que los anteriores. Así que ten esperanza, hermano, ten esperanza. Si hay cualquier cosa en tu hijo, hay cualquier cosa en tu hija, hay cualquier cosa, hay cualquier puerta cerrada, hermano, no pierda la esperanza. Palabra de Dios viene esta noche. Las puertas van a ser abiertas. Todavía hay esperanza, hermanos míos. Quiero decirte que aquel que tiene atadura, Dios es el que rompe las cadenas, Dios es el que rompe toda la atadura. Todavía hay esperanza. Dice la palabra del Señor que Dios escoge lo vil, lo que no es, para avergonzar a aquel que es. ¿Y qué te quiero decir? Que el tiempo aquello donde escogía al preso, escogía al drogadicto, escogía al alcohólico, todavía hay tiempo, hermanos míos. Dios está levantando a alcohólicos, Dios está levantando a gente que está enganchada, Dios está haciendo romperse las cadenas. Y hermano, hay personas que están predicando el evangelio, que han sido personas sin vida, personas alcohólicas, personas con vicio, pero cuando ha venido la palabra de Dios, ha venido restaurándolo, ha venido germinándolo, ha venido, hermanos míos, cambiando su corazón. Quiero decirte que Dios no cambia, que en Él no hay sombra de variación, siempre es el mismo. Dios es el mismo. ¿Te acordáis cuando cogió el Señor y aquel hombre que estaba allí tiró la capa
tiró la capa, era un mendigo, estaba ciego, sí. No sabemos por qué estaba ciego, pero sí sabemos que en un tiempo bebió. Dice que cogió y tiró la capa. Dice que había un ciego y tiró la capa. ¿Y qué hizo el ciego cuando escuchó que Dios lo llamaba? Tiró la capa. ¿Sabe usted una cosa, hermanos míos? La única esperanza que tenía para vivir aquel Bartimeo era la capa. Pero cuando escuchó que estaba por allí Jesús, empezó a dar voces, pidiendo a Dios que tuviera misericordia, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que cogió y más voces, y la gente decía: no, ya no molestes más, eres un cansado. Pero Dios le escuchó, hermanos míos. Quiero decirte que Dios te escucha. Quiero decirte que puedes estar esta noche tranquilo, que Dios te está hablando tu corazón. Dios te está diciendo: tira la capa. Bartimeo tuvo que tirar la capa, era la esperanza que tenía. Pero hermano, este Bartimeo, aunque estaba ciego, tiró la capa, y cuando fue delante del Señor dice: ¿qué quieres que yo haga contigo? Y le podía decir: ¿has visto que tira la capa, Señor? ¿No has visto que tira la capa? Hermano, tuvo fe, Bartimeo tuvo fe. Quiero decirte, hermano mío, que muchas veces hay que caminar por fe. Y antes de que pasen las cosas, tenemos que creerlas. Bartimeo las creyó. Bartimeo creyó que ya no le hacía falta la capa. Y antes de tener la vista, tiró la capa. Y hermano, y es que antes de que Dios haga el milagro, tenemos que creer en el milagro. Antes de que Dios haga las cosas, hermano, tenemos que creer que Dios la va a hacer, y a su tiempo. Por eso hace falta, hermanos míos, que nos dejemos, hermanos, guiar por la palabra. Que cuando Dios tiene que hacer algo, hermano, lo hace. Quiero decirte que Dios puede hacer que un desierto se convierta en un lugar frondoso. Dios puede hacer, como he dicho antes, que una vara seca le salgan almendras. Hermano, le salgan flores. Y es que cuando cogemos y entramos en la presencia de Dios, todo es posible. Por eso, hermano mío, ten esperanza. Ten esperanza. Yo no sé si has perdido en algo, has perdido esta noche la esperanza, pero Dios me dice: ten esperanza. Ten esperanza. Todavía no he terminado contigo. Todavía no he terminado con Él. Hermano, tengamos esperanza. Tengamos esperanza que el que ha empezado la obra en nosotros la terminará. Así, hermanos, corramos con paciencia la carrera que tenemos hacia adelante, sabiendo, hermanos míos, que tenemos que despojarnos de todo lo que nos asedia, de todo peso, hermano. Y cuando digo peso, es lo que nos está estorbando para que corramos. Dice: y despojémonos de todo peso y del pecado, hermano. La palabra pecado significa errar, errores. Hermanos, vamos a quitarnos todo peso para seguir corriendo, para que podamos llegar a la meta. Vamos a despojarnos de todo peso innecesario. Y vamos a quitar de nuestra vida los errores. Vamos a mirar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos dé salud en nuestras vidas y que venga la mano de Dios sobre nuestros corazones y venga palabra de Dios y venga restaurando y germinando todas aquellas cosas que están muertas en nuestras vidas. Así, hermanos y hermanas, hacia adelante, hermano mío, no pierda la esperanza. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá.
Así que no perdamos, hermanos míos, no perdamos la esperanza. Porque, hermano, hay cosas grandísimas. Y una de las cosas más grandes, hermanos míos, aparte de la fe, del amor, hermanos, también es la esperanza. Así que el que tiene esperanza, aleluya, es el que sigue hacia adelante, con la fe puesto en los ojos del Señor. Que Dios le ayude y que muchas veces venga el Señor y que venga trayéndome palabras para vuestras vidas. Y bueno, aunque hoy no es la predicación que yo tenía para predicar, hermanos míos, he tenido que servir al Señor, cerrar mi hocico y dejar que el Señor dijera esta noche lo que yo he dicho. Amén. Así, hermanos y hermanas, un saludo desde Sevilla, del hermano Enrique, de la hermana Rafaela. Y bueno, por aquí estamos luchando la batalla. Y bueno, ya tenemos hecha casi toda la carrera. Ya muchos de los que estaban con nosotros, ya han ido delante de nosotros, están con el Señor. Pero bueno, tenemos esperanza y tenemos ilusión, que pronto vamos a escuchar la trompeta y vamos a estar todos juntos, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que ya mismo, hermanos míos, pasaremos a ese lugar celestial, hermanos míos, y dormimos, o si el Señor viene, aleluya, un día vamos a estar con nuestro Señor y las cosas que no entendemos, las entenderemos, porque veremos a Dios claramente y entenderemos las cosas claramente. No pierda la esperanza, hermano. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito con cada problema que viene a nuestras vidas, sabiendo que después del propósito, después de la prueba, recibiremos el gozo y recibiremos la corona que Dios ha prometido para todos aquellos que le aman. Que Dios les bendiga. Saludos desde aquí desde Sevilla. Un abrazo a mi hermano, a mi hermana, con el ósculo santo del Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga. Bueno, hermano Heredia, Dios le bendiga. No se vaya muy lejos, que les vamos a pasar los amenes y también hay unas oraciones que luego en un grupico le hará. Yo creo que Dios ha venido hablando, hermanos, porque para que le hablara lo tuvo que llevar al campo y hacerle ver por medio de aquella visión de aquellos huesos. Y el profeta tenía que hablar conforme lo que Dios le dijera. ¿Tú crees que vivirán, Ezequiel, estos huesos? ¿Y qué tuvo que hacer el profeta? Decir conforme la voz de Dios. Tuvo que decir lo que Dios quería. Porque si no dice lo que Dios quiere, aquellos huesos y aquel campo se hubiese quedado lo mismo. Y le dijo, procesita y dile así a estos huesos secos, juntaros. Pero el profeta tuvo que decir lo que Dios le mandó que dijera. Si queremos que Dios se mueva, hermano, si queremos verdaderamente que Dios se manifieste, tenemos que decir lo que Dios quiere que digamos. No lo que a la gente le guste, no aquello que es que no puede decir que se nos enfada. No, hermano. Si decimos y hacemos conforme la voluntad de Dios, Dios se va a mover, Dios va a transformar, Dios va a hacer cosas. Porque Dios, perdóname, Heredia, hermano, perdóname. ¿Qué le dijo a Noé? Noé, hazte un arca que yo voy a destruir el mundo. Pero es que Dios le dio las medidas, hermano. No la tuvo que hacer él y tomar. La harás de alta de esta manera, 7 codos. Y las medidas de cómo tenía que ser el arca, se las mandó Dios. Él que bajó, pero las medidas se las dio Dios. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere y conforme a su voluntad, aunque a veces nos duela, entonces las cosas salen bien. El problema es que hacemos las cosas y no consultamos con Dios.
Pero cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, hermano, y como Él dice, es cuando hay respuesta. ¿Quieres un milagro en tu vida? Acepta las cosas de Dios como Dios quiere. Habla como Dios quiere, porque si no, vamos a seguir igual, hermanos. Es momento de que hay que quitar muchas cositas del corazón, que tenemos que ser humildes, sencillos, y bueno, y tantas cositas. Y sabe, va a decir, en el orden se mueve Dios, hermanos. Hacer todo honestamente, hermanos. Tenemos que hacer todo decentemente y en orden. Bueno, hay que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, no conforme nosotros pensemos, para ver resultados del Espíritu. Bueno, vamos a decir un fuerte amén a la palabra y luego pasaremos a las peticiones. Venga, hermanico, adelante con ánimo. Pues gloria a Dios, hermanico Heredia, Enrique Heredia Fajardo, Dios te bendiga, su hermanico. Yo necesitaba una palabra y Dios me la ha dado a través de tu persona, de mi amigo Enrique, y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Aunque hay un mensaje preparado sobre la esperanza también para la iglesia física, ¿verdad? Y Dios me ha confirmado cosas con el hermano y le doy gracias a Dios por ello y gracias al siervo por dejarse usar por el Espíritu Santo. Un abrazo, Enrique Heredia de Camelo. Bendiciones, hermanico. Pues amén, amén y amén a la palabra. Dios, según lo que ha dicho la palabra, tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios está con nosotros y nos quiere utilizar. No quiere que nos quedemos en ese valle de huesos secos, sino que salgamos y cojamos nuestra espada y luchemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, hermano, por ser obediente. Pues amén, tierra de hecha preparación de Dios. Amén, amén, amén. Pues amén, amén a la palabra, que nos ha hecho tanto bien. Bendiciones. Pues amén, amén, amén a esta palabra tan bien explicada. Que Dios lo bendiga grandemente, juntamente con todo lo que ama. Amén, amén, amén. Pues un fuerte amén, amén por la palabra que Dios a mí me ha hecho mucho bien y yo cogí mi parte. Bendiciones. Bueno, pues gloria a Dios, amén. Pues voy a dejar a la hermanita Diamante, hermano Enrique, que hay unas peticiones que las tiene apuntadas, y luego usted en un grupico le haré que ore por ellas. Pues voy a dejar a la hermana para que las pueda leer. Diamante, adelante. Pues amén, amén a todo lo que se ha hecho esta noche y amén a la palabra. Pues estas son las peticiones que tenemos esta noche. Oramos por la sierva Irene, por sanidad, está mejor, y oramos por fortaleza para la familia. Oramos por la hermana del pastor Samuel y por su cuñado, está con quimio. Oramos por la casa del tío Pascual. Oramos por la casa de la tía Gelis y toda su familia. Oramos por la hermana Marifé para que todo salga bien. Oramos por Sara, para que tenga un encuentro personal con Dios. Oramos por Joaquina. Oramos por Yumana, sanidad completa. Oramos por Juan de Jerez, fortaleza. Oramos por la tía Nela. Oramos por la casa del tío Belén. Oramos por Melody, fortaleza. Oramos por el pastor Cholas y su casa. Oramos por Bálsamo, por una familia de Asturias. Oramos por Ángel, sanidad completa. Oramos por todos los pastores del canal. Y oramos por sanidad por la cuñada y la compañera de Jesús Jiménez. Y oramos por Vega, por el dolor de cabeza. Estas son todas las peticiones que tenemos esta noche. Bendiciones para todos. Pues amén, hermanos, Diamante, Dios te bendiga.
Pues adelante, hermano Heredia, ore usted por todas estas peticiones. Señor de la gloria, Padre celestial, en tu nombre, Señor, dice tu palabra que tú tienes los oídos prestos a tu iglesia, Señor mío. Y en esta hora, conforme ha dicho mi hermana, Señor mío, yo me uno en oración con todos los siervos, con todos los hermanos unánimes juntos, Señor mío, y creemos que tú vas a venir sanando a aquellas personas que están enfermas en el nombre de Jesús. Que tú vas a venir trayendo, Señor mío, ánimo a aquellas personas que están desanimadas en el nombre de Jesús. Que tú vas a venir, Señor mío, arreglando esos problemas, Señor mío, que están pasando, Señor mío, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad va a retroceder, Padre mío, llámese como se llame, en el nombre de Jesús. Y todos juntos en estos momentos oramos por el cuerpo ministerial de este canal, Señor mío, por los siervos del Señor, en el nombre de Jesús, por sus casas, por sus hijos, por sus compañeras, en el nombre de Jesús. Ponemos delante de ti, Señor mío, a todo este canal, Señor mío, a todas las ovejas. Ponemos delante de ti a todas las casas. Padre, ahora, todas esas peticiones que se han pedido, ahora, Señor mío, tu mano poderosa, ahora, ahí donde están, ahí que puedan sentir sanidad, ahora, en el nombre de Jesús. 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 En el nombre del Todopoderoso Jesús. Por su sangre, Señor mío, creemos esta noche que esas enfermedades se han sanado, que esos problemas se han ido, que esas cargas se han quitado, que esas cosas que había dejadez y había, hoy es un día nuevo, viene restauración. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día tan precioso. Te damos gracias porque nunca nos dejas. Te damos gracias porque podemos confiar en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues amén, amén a la oración del siervo por todas estas peticiones, creyendo que el Señor las ha escuchado en su santa voluntad. Bueno, voy a hablar con la hermanita Flor que ha puesto, tengo una petición por una hermana de la fe, que pronto se recupere sin dolor. Amén. Bueno, pues oramos por esta hermana. Señor, nosotros no la conocemos, pero tú sí. Te ruego que pronto se recupere de esta operación, que tú pongas tus manos. Y Señor, que tú la ayudes, ayúdala, Señor, para que ella pueda pasarlo sin dolor. Para que quede bien, Dios mío, y se recupere y vuelva a ser la misma persona que antes era. Gracias quiero darte por este culto, Señor, por este cellico. Te ruego, Padre, que tú bendigas a cada hermano, cada hermana. Que tú nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad. Para que este sello sea prosperado, Dios mío, bendecido. Te ruego que en el nombre de Jesús tú tomes la rienda. Para que hagamos no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a tu voluntad, Dios mío. Y te ruego, Padre, que sea prosperado como tú quieres. Yo sé que tú tienes bendición para este cellico, Señor, pero tú también quieres, Señor, arreglar cositas. Te ruego que tú hagas tu obra y que todos seamos, Señor, humildes y unas vasijas que sepamos ser, Señor, moldeados por ti, para que este sello, Señor, crezca y que este sello sea conocido, porque aquí no se hace conforme a las cosas del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. Te lo ruego, Padre, que aparte los impedimentos y aquello que quieran pedir, que se haga tu voluntad que tú quieres para el sello, el Señor, de Iglesia Evangélica
internacional de España. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les prospere y hasta el miércoles, si Dios lo permite. Buenas noches, que quiera despedirse, pues puede estar. El miércoles tenemos una cita con el Señor. Si alguien quiere decir algo, pues pueden entrar, ya lo sabéis. Buenas noches y bendiciones para todos mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Hasta el miércoles, si Dios quiere, que Dios les bendiga y un fuerte abrazo de mi compañera y mío para toda esta iglesia y que tengáis los sueños reparadores en el nombre de Jesús. Gracias, Alberto, por invitarme.